Ontología en Karl Heinrich Marx. El tema de la ontología marxista es un tema ausente en las grandes corrientes marxistas del siglo XX. Esto se debe a cosas muy elementales. Existen 4 niveles de comprensión básicos. Primero, las opiniones sobre Marx. Segundo, el conocimiento sobre Marx. Tercero, la filosofía de Marx. Y en cuarto lugar, la ontología de Marx. Cuando nosotros analizamos estos niveles de comprensión, entendemos fácilmente que las opiniones son los comentarios que cualquier persona, personas que jamás han leído nada de Marx, pueden hacer en los medios de comunicación, en algunas escuelas o en comentarios en la calle. El conocimiento de Marx se da cuando las personas empiezan a leer a Marx y a explicar su realidad en base a los conceptos marxistas. La filosofía marxista tiene que ver inevitablemente con la comprensión del sistema marxista. Y, número 4, la ontología marxista pone en orden el problema del ser humano, a su vez poniendo en orden todas las perspectivas de comprensión. Finalmente, se preguntarán con toda razón dónde queda la política, que suele decirnos que también es de corte marxista. Pues bien, la política de izquierda o de derecha se puede hacer desde cualquiera de estos 4 niveles de comprensión. Es decir, tenemos una política solo con opiniones, o una política con conocimiento de Marx, o una política con la filosofía marxista, o una ontología. La explicación ontológica material en Marx es básicamente sencilla. Notemos en primer lugar que el ser humano depende de su circunstancia material, y aquí material es fundamentalmente económica. Esta circunstancia modifica no solo sus pertenencias y sus objetos externos, materiales. La realidad económica modifica la esencia humana misma, es decir, modifica el ser. Entonces, modificar la realidad económica es fundamental porque sólo así podemos modificar lo que verdaderamente somos. En este sentido, la revolución es siempre una revolución humana. El hombre nuevo es así el verdadero tema en Marx. Es lo que todas las teorías sociales, las religiones y las personas buscan muy vagamente en los pequeños cambios personales y en los libros de autoayuda, donde fundamentalmente se pide un cambio de actitud frente al mundo. Cuando nosotros vemos las formas de gobierno en Marx, nosotros vemos claramente que vamos desde el comunismo primitivo hasta el comunismo científico, pasando por el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el imperialismo y el socialismo. Es importante esta estructura estatal y económica porque en ontología estos son niveles de ontología humana. Es decir, cuando nosotros vemos el comunismo primitivo, estamos asistiendo a un asunto de ontología real. En todas las formas de esclavismo que han existido en la humanidad, nosotros vemos un cambio fundamental en la ontología del ser humano. En el feudalismo, que duró casi 1000 años, nosotros lo que vemos es este servilismo con el que fue educado el ser humano y que incide directamente en su ser. Cuando nosotros vemos el capitalismo y el afán sin ninguna proporción de lucro, el afán por tener objetos materiales, nosotros vemos igualmente lo que el ser humano es realmente. Pero el capitalismo va a pasar al imperialismo, siguiendo a Lenin, y entonces lo que vamos a ver allí es una globalización de la deshumanización económica y militar. Finalmente, nosotros podemos ver el socialismo en muchos países
del mundo, en algunos países latinoamericanos y en algunos países europeos, y ya finalmente quedan muy pocos países siendo comunistas. En cualquiera de estas formas de gobierno, lo que nosotros vemos son formaciones o deformaciones de lo que el hombre verdaderamente es. Y esto lo podemos entender desde la ontología marxista.